¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, colegas abogados, estudiantes de Derecho de la Universidad Católica Santa Rosa de Caracas, clientes, amigos, público en general interesados por el estudio de las ciencias penalísticas. Bienvenidos a este canal, tu canal, nuestro canal de actualidad penal. Y el día de hoy proseguimos con el estudio de la teoría general del delito. Vamos a desarrollar concretamente para la Cátedra de Derecho Penal 1 algunos contenidos importantes que están vinculados obviamente a la dogmática penal. Vamos a hablar un poco sobre el comportamiento humano como fundamento de la teoría general del delito. Vamos a ver las formas del comportamiento humano y finalmente vamos a analizar algunas teorías que buscan explicar la naturaleza jurídica de la acción, del comportamiento del hombre. Pues bien, en los videos anteriores, en las unidades anteriores, he venido señalando que el derecho penal regula comportamientos humanos y tiene como objeto la conducta humana que pretende regular. Y de ese catálogo de comportamientos humanos que aparecen en nuestro entorno, en nuestra realidad, pues el derecho penal escoge una parte de ello. Es decir, por aplicación de esos principios fundamentales contenedores del poder punitivo del Estado, como lo son el principio de la última ratio y el carácter fragmentario del derecho penal, el legislador escoge parte del comportamiento del hombre. En otras palabras, los estados, para proteger el bien jurídico respectivo, el bien jurídico vida, el bien jurídico integridad personal, etcétera, de determinados comportamientos, de determinadas amenazas, no lo hace contra cualquier ataque, sino de aquellos comportamientos humanos que por su cualidad o por su intensidad sean considerados tan graves y tan intolerables que no quede otra opción más que aplicar la pena. Pues bien, con fundamento a estos dos grandes principios, el principio de la última ratio y carácter fragmentario del derecho penal, el legislador, el derecho penal, escoge parte de los comportamientos humanos, los valora negativamente y los conmina con una pena. Por eso venimos señalando que el comportamiento del hombre constituye la base de toda reacción jurídico-penal, al cual el derecho penal le atribuye determinadas categorías, determinados predicados que hacen de ese comportamiento humano un verdadero delito, una conducta delictiva. Y en ese contexto establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 49, numeral sexto, séptimo, así como el artículo primero del Código Penal venezolano, la adopción de un derecho penal de acto. Es decir, indistintamente de las cualidades o la forma de pensar de las personas, la reacción o la base de toda reacción jurídico-penal la habrá de constituir siempre aquellos comportamientos que estén expresamente señalados como punibles, como prohibidos en la ley penal. Y exactamente, mutatis mutandi, ocurre con las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad, si bien obedecen a la peligrosidad de la gente, tienen un carácter eminentemente preventivo, no obstante, las medidas de seguridad se impondrán en tanto y en cuanto esa peligrosidad se exteriorice en el mundo exterior a través de una conducta expresamente señalada o prohibida en la ley, de tal manera que el comportamiento del hombre, el comportamiento humano exteriorizado en nuestro entorno y acreditado o probado empíricamente a través de las pruebas colectadas lícitamente e incorporadas lícitamente al proceso, podrán motivar una pena o una medida de seguridad. De manera que la diferencia, y así lo hemos señalado desde nuestros primeros temas, la diferencia entre un derecho penal de acto o un derecho penal de hecho y un derecho penal de actor no es meramente sistemática o semántica, es también política e ideológica, porque solo el derecho penal de acto puede ser controlado y limitado democráticamente. Sin embargo, fíjense ustedes que hemos visto a lo largo de la historia universal sistemas jurídicos penales que, a pesar de que lo consideramos de avanzada, de vanguardia con los derechos penales liberales o derechos penales de garantías, vemos inclusive cómo
determinadas normas o determinados tipos penales se han construido sobre la base de la cualidad o de la forma de pensar o de las costumbres habituales por parte de la gente. Así tenemos, por ejemplo, los artículos 452 y 542 del Código Penal español, vigente para su momento, que regulaba justamente la usura habitual y el proxenetismo. Venezuela no escapa de esas grandes críticas. En Venezuela, muchas han sido las críticas que se le han hecho a la ley constitucional contra el odio por la conservación, por la convivencia pacífica y la tolerancia. Esta ley constitucional contra el odio, como se recordará, emanó de la hoy extinta Asamblea Nacional Constituyente en diciembre del año 2015. A pesar de que el objeto de la ley, tal como ese cuerpo normativo lo dispone, es conservar la paz, la diversidad, la tolerancia, sancionando, criminalizando, penalizando todos aquellos discursos que tiendan a motivar o a impulsar el odio, la violencia o la discriminación. Es decir, en palabras del propio Ejecutivo Nacional, el fin de esa ley es proteger a la nación. No obstante, hay un buen sector de la sociedad venezolana integrada fundamentalmente por periodistas y también por los más destacados representantes de las ciencias penalísticas en Venezuela, como ha sido el doctor Artiaga Sánchez. Ellos señalan como principales críticas que vulnera principios fundamentales del Estado democrático. Es decir, es una ley que, a pesar de consagrar el objeto antes señalado, sin embargo contiene mecanismos que permiten al Ejecutivo Nacional, al Poder Ejecutivo Nacional, intervenir y sancionar los medios de comunicación tradicional, los medios de comunicaciones digitales, intervenir y bloquear páginas web, eliminar contenidos, revocar las licencias otorgadas, en fin. Autoriza al Ejecutivo Nacional para sancionar hasta con 20 años de prisión aquellos actos que conlleven o que muestren o que pongan en tela de juicio la disidencia o las condiciones de cada persona, ¿no? Es decir, para un buen sector de la sociedad venezolana, esta ley, sin lugar a dudas, vulnera principios fundamentales del orden democrático o del Estado democrático, como el principio constitucional a la libertad de expresión, y en el ámbito jurídico penal vulnera ese principio rector del derecho penal, que sería el principio de la responsabilidad penal por el acto. Es decir, el derecho penal de actor fundamentalmente se sustenta o se fundamenta en las cualidades, en el pensamiento, en la forma de ser de la persona, en sus costumbres habituales. Pero pretender describir en los tipos penales de una manera unívoca, clara, precisa y con suficiente nitidez las condiciones personales de las personas, eso es prácticamente imposible. Por ejemplo, el artículo 405 del Código Penal venezolano. Recuerden los estudiantes de Derecho que en cada una de nuestras clases, en cada una de nuestras conferencias, el estudiante debe tener a su disposición la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Penal venezolano y obviamente el Código Orgánico Procesal Penal. Accedan, revisen allí el artículo 405 de la Ley Penal Sustantiva. Señala allí el legislador: el que intencionalmente haya dado muerte a una persona será sancionado con prisión de 12 a 18 años o con presidio de 12 a 18 años. Pues bien, obsérvese que este tipo penal describe claramente, en forma bastante nítida, los actos constitutivos del delito de homicidio. Pero lo que no puede hacer el legislador es describir con la misma nitidez y precisión las cualidades del homicida. Es por ello que afirmamos que el derecho penal de actor, lejos de limitar y controlar democráticamente el poder punitivo del Estado, pues simplemente favorece una concepción totalitarista del mismo. Por ello, de conformidad con el derecho penal venezolano, de conformidad con los artículos 49, numeral sexto constitucional y artículo 1 del Código Penal venezolano, pues simplemente los meros pensamientos, las ideas, ni siquiera la resolución para delinquir, en tanto y en cuanto no se exteriorice en el mundo exterior, no puede ser calificado como delito, menos aún deben ser sancionados penalmente.
De la misma manera, los actos de los animales, los fenómenos meramente causales, aquellos en donde hay una imprevisibilidad absoluta que suprime esa relación causal y psicológica entre el autor y su hecho y el resultado, así como los fenómenos de la naturaleza, como sucedió en el año 1999, diciembre, la vaguada o la tragedia de Vargas, hoy Estado La Guaira, así como los actos de las personas jurídicas no deben ser sancionados penalmente. En el caso de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de las compañías anónimas, de las asociaciones o de las fundaciones, mucho se ha dicho y se ha discutido en torno a ello. Creo que la jurisprudencia penal venezolana emanada de la Sala de Casación Penal, así como una buena parte de la doctrina penal, bueno, se han pronunciado en torno a que efectivamente las personas jurídicas deben ser responsables penalmente. Sin embargo, tenemos un buen sector que opina todo lo contrario. Por ejemplo, el doctor Artiaga Sánchez, el doctor Javier Marcano, así lo señaló en una de sus conferencias más recientes. Este servidor, este docente, creemos que no debe de existir la responsabilidad penal en cabeza de las personas jurídicas. Si el objeto de determinar la responsabilidad penal para las personas jurídicas es simplemente el cierre definitivo, la muerte definitiva de esa persona jurídica o de esa empresa, o la suspensión temporal, o simplemente hacer recaer sobre la compañía anónima, por ejemplo, una sanción de naturaleza pecuniaria, pues debemos pensar, y partiendo de los principios generales del derecho, como es el principio de la última ratio y el carácter fragmentario del derecho penal, pensamos que el Estado, pensamos que puede hacer uso de otras vías, de otros recursos menos aflictivos que el derecho penal. Si pretendemos utilizar el derecho penal para resolver todos los conflictos sociales, pues el derecho penal termina convirtiéndose en una herramienta absolutamente inútil. La norma jurídica penal se desprestigia e incluso el propio derecho penal termina convirtiéndose en una especie de caldo de cultivo, es decir, en un fenómeno criminógeno capaz de propiciar conductas delictivas y evidentemente incentivar el terrorismo judicial. Entonces, si se quiere sancionar, si se pretende aplicar una determinada sanción en contra de las personas jurídicas, recurra usted, Estado, al derecho civil, recurra Estado al derecho mercantil o al derecho fiscal, que en definitiva el resultado va a ser exactamente el mismo, pero con instrumentos menos aflictivos y respetando en el Estado de Derecho y de Justicia los principios cardinales que contienen el poder punitivo del Estado. Pues bien, soy de los que considera o consideramos que las personas jurídicas podrán ser, digamos, el hecho cometido por las personas jurídicas solo lo será en tanto y en cuanto se puedan atribuir a una persona natural, a una persona física individualmente considerada. Ahora bien, el segundo tema que vamos a desarrollar son las formas del comportamiento humano. Ya lo hemos dicho inclusive en temas anteriores, lo hemos asomado muy tangencialmente, que el comportamiento humano, y particularmente aquel comportamiento humano antijurídico, contrario a la ley, aquel comportamiento humano reprochable socialmente, constituye la base del derecho penal, constituye la base de toda reacción jurídico-penal. Es la base, es el soporte de la teoría general del delito, que se manifiesta en nuestro entorno a través de las acciones y de las omisiones penalmente relevantes de conformidad, reitero, con los artículos 49, numeral sexto, y el artículo primero del Código Penal venezolano, que recogen o que ponen a la vista del lector aquel viejo aforismo: nulo crimen, nula pena sin el eje penales, que son las garantías formales del principio de legalidad. Por lo tanto, sobre ambas realidades ontológicas, la acción y la omisión, se construye el concepto de delito, al cual le vamos a añadir, reitero, una serie de categorías, una serie de predicados como serán la tipicidad, la antijudicidad, la culpabilidad. Otros le agregan la punibilidad, que son las características comunes o generales
a cualquier forma de aparición del delito. Por tanto, cuando hablamos de la acción, estamos incluyendo en esa expresión la omisión. Solo que en palabras del doctor Arteaga Sánchez, en palabras de ese gran catedrático español, Universidad de Salamanca, el doctor Francisco Muñoz Conde, la omisión no es otra cosa que una forma imprecisa de lenguaje que no tiene mayor incidencia o relevancia científica en el ámbito conceptual o del edificio conceptual de la teoría general del delito. Ahora, hay que tomar muy en cuenta que la acción y la omisión conceptualmente son distintas, son realidades diferentes con significados diferentes. Pero a todo evento, por ejemplo, cuando atendemos al artículo 1 del Código Penal venezolano, el mismo dispone o se refiere al hecho expresamente previsto en la ley como punible. Cuando vamos al artículo 61 del Código Penal venezolano, se refiere al hecho constitutivo del delito. Por tanto, cuando hablamos de la acción, no solamente abarcamos la omisión, sino que nos estamos refiriendo al hecho, nos estamos refiriendo al acto humano, al comportamiento humano. En consecuencia, y para concluir estas breves consideraciones, cuando nos referimos a la acción, nos estamos refiriendo fundamentalmente a la acción propiamente dicha, a la acción en sentido estricto, al hacer humano. Y es justamente la acción en sentido estricto la forma del comportamiento del hombre más relevante o más importante para el derecho penal y a su vez el marco de referencia para la omisión. A título de corolario, quiero señalar lo siguiente. Podemos afirmar entonces, concluyendo y tomando en consideración algunos aspectos señalados en las clases anteriores, en el video inmediato a este titulado El concepto de delito y la estructura del delito, que el artículo 61, tómenlo ustedes en consideración, estimados estudiantes. El artículo 61 dispone de varios o recoge varios principios penales. Primero, el artículo 61 penal de la Ley Sustantiva Penal recoge el principio de la culpabilidad. Es decir, no hay pena y no hay delito sin culpabilidad. Es decir, la mera causación de un resultado lesivo no es suficiente para atribuir o construir la responsabilidad penal de la gente sin antes atender al juicio de culpabilidad. Es decir, es necesario construir un juicio de reproche que se le atribuye al actor por la actitud de su voluntad contraria al ordenamiento jurídico. Es decir, por haber exteriorizado o manifestado una voluntad que pudiendo y debiendo ajustarla al ordenamiento jurídico, el sujeto simplemente optó por rebelarse en contra de ello. El segundo principio que se recoge del artículo 61 es el principio de la responsabilidad penal a título de dolo. Es decir, nadie podrá ser sancionado como reo de un delito si no ha tenido la intención de realizar el hecho. De eso hablaremos en su oportunidad. Y también se recoge el principio de que todo comportamiento o toda acción del hombre, para que sea penalmente relevante, uno de sus requisitos es que tiene que necesariamente proceder o ser el resultado de su libre albedrío. Es decir, tiene necesariamente que ser voluntaria, porque si no hay voluntad, no hay acción. Otro de los principios que se desprende de lo que hemos venido señalando y desarrollando hasta el momento es que el 99% de los tipos penales que están consagrados en el Código Penal venezolano y en la legislación penal colateral vigente en Venezuela presuponen normas prohibitivas. El 99% presuponen normas prohibitivas: no matar, no robar, no hurtar, y apenas un 1% aproximadamente configuran normas imperativas. Usted, mamá, en posición de garante, está en la obligación, alimente a su hijo. De la misma manera, el 99% de los tipos penales que están consagrados en el sistema penal venezolano presuponen acciones en sentido estricto, es decir, acciones propiamente dichas. Y apenas un 1%, diría yo, presuponen omisiones. Pues bien, dicho esto, debemos recordar que la acción típicamente antijurídica
y lesiva al bien jurídico penalmente tutelado constituyen el aspecto objetivo del delito. Es decir, para que exista delito necesariamente tiene que haber un comportamiento humano y justamente el sentido, la razón de ser del derecho penal es la sanción específica de la pena que se impone de una manera como consecuencia directa e inmediata a la comisión de determinados comportamientos humanos. Por eso, a título de corolario, podemos ir señalando o ir concluyendo que en Venezuela tenemos un derecho penal de acto, un derecho penal por el hecho, por cuanto solamente pueden ser penalizados, criminalizados o castigados aquellos comportamientos del hombre, aquellos comportamientos provenientes del ser humano que como único individuo en la especie humana, en la especie animal, en el mundo que nos rodea, como único ser dotado de conciencia y voluntad, puede desplegar comportamientos con trascendencia y ser ofensivos al orden social. Con esto lo que les quiero señalar es que para que exista delito, tiene que haber un hecho procedente del hombre. Y ese hecho tiene que reunir dos características fundamentales. La primera tiene que ser producto o resultado de la expresión perceptible del comportamiento humano, porque el solo pensamiento non delinque. El segundo requisito es que ese comportamiento exteriorizado en el mundo, en el entorno que nos rodea, tiene que estar sujeto, anclado, supeditado, sometido o casado con la voluntad de la gente. Tiene que ser producto del libre albedrío de la gente. Porque si no hay voluntad, lo dije hace pocos momentos, no hay acción. Y si no hay acción, no hay absolutamente nada que comporte interés para el derecho penal. Sería algo así como matar a una mosca. Es decir, el derecho penal solo puede valorar las manifestaciones del hombre como tal. Por tanto, el acto o los hechos de los animales, el hecho de la naturaleza, los procesos meramente causales, el hecho de las personas jurídicas, a mi juicio, en tanto y en cuanto solo se le pueda atribuir a una persona física o natural individualmente considerada, las manifestaciones del hombre como instrumentos ciegos de otras fuerzas, los estados o las condiciones humanas que expresan una determinada tendencia personal, como por ejemplo las inclinaciones sexuales. Hoy por hoy, abril del año 2021, pleno siglo XXI, todavía tenemos estados que continúan o pretenden continuar sancionando la homosexualidad. Las tendencias políticas, por ejemplo, si usted es de derecha, de izquierda, de arriba o abajo, también tienden a ser sancionadas. Igualmente, los estados de peligrosidad o las condiciones de criminalidad, ninguno de lo que hemos señalado, ninguna circunstancia de las que hemos mencionado pueden ser calificadas como delitos y peor aún ser sancionadas por el derecho penal. Lamentablemente, hoy por hoy, lo primero que vislumbra, que analiza el juez penal y que tome en consideración o alerta el fiscal del Ministerio Público, es decir, el propio Estado, cuando va a llevar a cabo el desarrollo de una audiencia de imputación formal y decidir acerca de las medidas cautelares que habrán de imponérsele al imputado, es justamente la conducta predelictual. La conducta predelictual tomará en consideración aquel hecho que el sujeto cometió hace 15 años, por el cual fue sancionado, cumplió determinados años de prisión, cumplió a la sociedad, se reinsertó nuevamente en su comunidad, pues aquel hecho es nuevamente tomado en consideración. Aquella condición de peligrosidad o de criminalidad vuelve a ser tomado en consideración al momento de tomar decisiones vinculadas a la prisión preventiva, por ejemplo. Pues bien, es un derecho penal de vanguardia con el principio, los principios de progresividad de los derechos humanos, un derecho penal de garantías, un derecho penal liberal, no deben tomar en consideración a efectos de ser sancionados por el derecho penal los elementos circunstanciales que hemos señalado con anterioridad.